Invertir en el mercado financiero es una travesía llena de desafíos y oportunidades. Una que puede transformar tu futuro financiero. Si alguna vez te has sentido abrumado por la complejidad de las inversiones, no estás solo. Sin embargo, existe un sabio consejo que, cuando se sigue, puede allanar el camino hacia el éxito financiero. Imagina la posibilidad de mantener tu inversión a largo plazo, sin preocuparte por el vaivén constante del mercado y sin caer presa de decisiones emocionales impulsivas. Esto es precisamente lo que el legendario inversor John C. Bogle aboga en su libro, El pequeño libro para invertir con sentido común. Uno de los 15 principios clave que Bogle comparte es la importancia del tiempo en el mercado, en lugar de intentar cronometrar el mercado. En este emocionante viaje por los consejos de inversión de Bogle, exploraremos cómo esta perspicaz estrategia, junto con otros 14 principios igualmente valiosos, pueden allanar el camino hacia una inversión más sensata y rentable. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo puedes invertir con sabiduría y sentido común, quédate con nosotros, porque estás a punto de descubrir el camino hacia el éxito financiero a largo plazo. 1. El problema de la gestión activa. Según John Bogle, la gestión activa es el intento de superar el rendimiento del mercado mediante la selección de acciones individuales o la sincronización del mercado. Según Bogle, la gestión activa es un juego de suma cero, lo que significa que los beneficios de los ganadores son iguales a las pérdidas de los perdedores. En otras palabras, por cada inversor que supera al mercado, hay otro que lo hace peor. Ejemplo, supongamos que el inversor decide comprar acciones individuales y tratar de superar el mercado. Invierte en una empresa de tecnología que está en auge, pero luego cae en desgracia. Pierde dinero. Al mismo tiempo, el inversor B elige un fondo indexado que rastrea el mercado en su conjunto. Aunque no supera al mercado, no sufre pérdidas tan grandes como el inversor A. La gestión activa resultó en pérdidas para el inversor A, mientras que la gestión pasiva fue más consistente para el inversor B. 2. La gestión pasiva es la mejor opción. La gestión pasiva implica invertir en fondos indexados que replican el rendimiento del mercado en lugar de intentar superarlo. Según Bogle, la gestión pasiva es una estrategia ganadora a largo plazo porque los costos son bajos y el rendimiento es predecible. Ejemplo, un inversor elige un fondo indexado que replica el rendimiento del S&P 500. A lo largo de varios años, el mercado tiene sus altibajos, pero en general, el inversor sigue de cerca el rendimiento del mercado sin necesidad de tomar decisiones de gestión activa. A lo largo del tiempo, este enfoque de gestión pasiva tiende a superar a muchos fondos gestionados activamente debido a los costos más bajos. 3. Elige fondos indexados lo más amplios posible. Los fondos indexados son aquellos que replican el rendimiento de un índice específico, como el S&P 500. Según Bogle, los inversores deberían elegir fondos indexados lo más amplios posible para maximizar la diversificación y minimizar el riesgo. Ejemplo, en lugar de invertir en un fondo indexado que rastrea solo un sector específico, como la tecnología, un inversor elige un fondo que rastrea un índice amplio, como el índice total del mercado. Esto proporciona una mayor diversificación al incluir acciones de muchas industrias, lo que ayuda a reducir el riesgo y a aprovechar el crecimiento en varios sectores. 4. Prioriza los fondos que tengan menores costes. Los costes son una parte importante de la inversión y pueden reducir significativamente los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían priorizar los fondos que tengan menores costes para maximizar sus rendimientos. Ejemplo, dos fondos ofrecen un rendimiento similar, pero uno tiene gastos de gestión significativamente más bajos. Al elegir el fondo con menores costos, el inversor maximiza sus ganancias a largo plazo, ya que los gastos reducen el rendimiento neto. 5. La importancia del tiempo en el mercado. El tiempo en el mercado es más importante que el momento en el mercado. Según Bogle, los inversores deberían centrarse en mantener sus inversiones a largo plazo en lugar de intentar cronometrar el mercado. Ejemplo, en lugar de intentar adivinar cuándo comprar o vender acciones en respuesta a noticias o eventos del mercado,
un inversor mantiene sus inversiones a lo largo de décadas. Esto le permite beneficiarse del crecimiento constante a largo plazo en lugar de preocuparse por la volatilidad a corto plazo. 6. La importancia del interés compuesto. El interés compuesto es una fuerza poderosa que puede aumentar significativamente los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían centrarse en maximizar su tiempo en el mercado para aprovechar al máximo el interés compuesto. Ejemplo, un inversor comienza con una inversión de 10,000 pesos y obtiene un rendimiento anual del 7%. Después de 10 años, su inversión crece a 19,672 pesos. Sin embargo, si hubiera retirado sus ganancias cada año en lugar de reinvertirlas, solo tendría 17,000 pesos. El interés compuesto aumenta significativamente las ganancias a largo plazo. 7. La importancia de la diversificación. La diversificación es una estrategia clave para minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían diversificar sus inversiones en diferentes clases de activos y regiones geográficas. Ejemplo, un inversor diversifica su cartera invirtiendo en acciones, bonos y bienes raíces. Si el mercado de valores tiene un mal año, es probable que las inversiones en bonos y bienes raíces compensen las pérdidas, reduciendo el impacto en su cartera en general. 8. La importancia de mantener una cartera equilibrada. Mantener una cartera equilibrada es importante para minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían mantener una cartera equilibrada entre acciones y bonos. Ejemplo, un inversor mantiene una cartera equilibrada con un 60% de acciones y un 40% de bonos. Esta asignación equilibrada reduce el riesgo y proporciona estabilidad, ya que las acciones pueden ser volátiles, pero los bonos tienden a ser más estables. 9. La importancia de ignorar las noticias financieras. Las noticias financieras pueden ser ruidosas y distraer a los inversores de su estrategia a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían ignorar las noticias financieras y centrarse en su plan a largo plazo. Ejemplo, a pesar de la volatilidad del mercado y las noticias negativas, un inversor se mantiene firme en su estrategia de inversión a largo plazo en lugar de reaccionar a cada titular financiero. Esto le ayuda a evitar decisiones impulsivas y a mantener su rumbo. 10. La importancia de evitar las emociones. Las emociones pueden llevar a los inversores a tomar decisiones irracionales que pueden dañar su cartera a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían evitar las emociones y centrarse en su plan a largo plazo. Ejemplo, cuando el mercado experimenta una caída repentina, un inversor mantiene la calma y no vende sus inversiones por miedo. En cambio, se adhiere a su plan a largo plazo y evita decisiones basadas en el pánico. 11. La importancia de mantenerse fiel a su estrategia. Mantenerse fiel a su estrategia es importante para maximizar los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían evitar cambiar su estrategia basándose en las tendencias del mercado o las noticias financieras. Ejemplo, un inversor ha establecido una estrategia de largo plazo que incluye una asignación de activos específica y un horizonte de inversión de 20 años. A pesar de la tentación de cambiar su estrategia debido a las tendencias actuales del mercado, se adhiere a su plan original, reconociendo que el cambio constante de estrategia puede ser perjudicial a largo plazo. 12. La importancia de tener paciencia. La paciencia es importante para maximizar los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían tener paciencia y centrarse en su plan a largo plazo. Ejemplo, un inversor compra acciones de una empresa sólida y, a lo largo de los primeros años, el valor de las acciones apenas se mueve. Sin embargo, mantiene la paciencia y no vende. Después de una década, las acciones experimentan un crecimiento significativo, lo que demuestra que la paciencia puede ser recompensada con el tiempo. 13. La importancia de minimizar los impuestos. Los impuestos pueden reducir significativamente los rendimientos a largo plazo.
Según Bogle, los inversores deberían minimizar sus impuestos utilizando cuentas fiscales eficientes como IRAs o 401(k)(s). Ejemplo, un inversor utiliza cuentas fiscales eficientes, como un plan de jubilación IRA, para invertir. Esto le permite diferir los impuestos sobre las ganancias de inversión hasta la jubilación, lo que maximiza su crecimiento a largo plazo en comparación con una cuenta imponible estándar. 14. La importancia de tener un plan financiero sólido. Tener un plan financiero sólido es importante para maximizar los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían tener un plan financiero sólido que incluya objetivos financieros claros, una estrategia de inversión clara y una evaluación periódica del progreso hacia esos objetivos. Un ejemplo de un objetivo financiero claro podría ser ahorrar para la jubilación, mientras que una estrategia de inversión clara podría ser invertir en fondos indexados de bajo costo. 15. La importancia de la paciencia y la perseverancia. La paciencia y la perseverancia son importantes para maximizar los rendimientos a largo plazo. Según Bogle, los inversores deberían tener paciencia y perseverancia para mantener su estrategia de inversión a largo plazo, incluso en tiempos de incertidumbre o volatilidad del mercado. Un ejemplo de perseverancia podría ser mantener una cartera equilibrada durante un periodo prolongado de tiempo, incluso cuando el mercado experimenta fluctuaciones significativas. En resumen, los consejos de inversión de John C. Bogle son un faro de sabiduría en el mundo financiero. Con un enfoque en la gestión pasiva, la diversificación y la paciencia a largo plazo, Bogle ha allanado el camino para que los inversores alcancen sus objetivos financieros de manera más efectiva. Si este breve recorrido por los principios de Bogle te ha dejado intrigado y deseas profundizar en su sabiduría, te animo a leer su libro, El pequeño libro para invertir con sentido común. En sus páginas, encontrarás un tesoro de información detallada y ejemplos prácticos que te ayudarán a navegar por el mundo de las inversiones de manera más informada y segura. Además, para obtener aún más conocimiento sobre este tema, te invito a hacer clic en el enlace que aparece en pantalla y ver el video relacionado que te proporcionará una visión aún más profunda de los principios de inversión de John C. Bogle. Nos vemos.